podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Estamos en el tercer episodio de la cuarta temporada 2025 y hoy nos va a acompañar Catherine Jiménez Fonseca y Valeria Vargas Porras, quienes nos hablarán sobre sus procesos en iniciativas estudiantiles. Fueron dos iniciativas muy buenas que lideraron. Catherine ha participado en espacios de la organización de la sociedad civil en materia de derechos humanos de las mujeres y actualmente labora en una asociación dirigida hacia la atención de la población adulta mayor. Valeria es bachiller en trabajo social y cursa su bachillerato en comunicación colectiva y es trabajadora social con formación en diseño gráfico y comunicación social. Ha laborado en ONGs y organizaciones de cooperación internacional en la creación de campañas de concientización sobre temáticas de refugio, libertad de prensa y violencia de género. Importante que ambas han compartido dos iniciativas estudiantiles, la 259, Arte para el Desarrollo Personal, y la iniciativa 281, Voces Volcánicas. Bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradecemos mucho por el espacio. Es un placer tenerlas en este tercer episodio. Ha sido un proceso como muy interesante leer las propuestas que ustedes han hecho, lo que ustedes han realizado, porque bueno, muchas veces en cursos surgen ideas muy buenas. Claro. Pero las dejamos ahí y no pasa nada. Ustedes hicieron algo completamente diferente y eso es lo que vamos a contar en este episodio. Y bueno, para no adelantarme más, yo quiero empezar consultándole cómo es que ustedes conocen las iniciativas estudiantiles y qué les motiva justamente a iniciar con la primera, que fue Arte para el Desarrollo. Bueno, la iniciativa Arte para el Desarrollo inició en 2022, ahí nació la idea. Cuando estábamos cursando el taller de comunidad, que se conoce como organización local, el cuerpo docente organizó para que nos diera una charla para conocer qué eran iniciativas estudiantiles. Y de ahí nosotras dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Más que estábamos en el taller de niñeces y adolescencias, entonces veíamos como verdad aspectos que decíamos, bueno, aquí podemos crear un proyecto dirigido a la población. Y también estábamos en ese momento con la docente Daniela Miranda, que también nos hablaba mucho del arte. Y entonces aquí es como, bueno, ¿por qué no involucrar el arte y trabajo social? Y también ahí es donde también le compartimos la idea a nuestro compañero Joseph Brenes, que también estuvo liderando la iniciativa junto con nosotros y aceptó el reto. Entonces ahí es donde involucramos habilidades para la vida y el arte. Entonces verá cómo esto también trascendió a algo más interdisciplinario y no solo trabajo social y todo para la población como tal. ¿Cómo fue esa experiencia de ese trabajo interdisciplinario? Porque muchas veces, y yo creo que en trabajo social nos pasa demasiado, que siempre estamos muy orgullosas de todas las cosas que podemos hacer y todo lo que hacemos, pero cuando estamos de frente ya a otras carreras y demás, a veces es un poco como diferente explicar qué hacemos, cómo lo hacemos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues fue bastante interesante porque el compañero también trabajó con nosotras, pero principalmente conmigo en el trabajo comunal universitario. Entonces, a partir de ese trabajo encontramos un paradigma que logró como unir trabajo social y arte, que es el arte para la transformación social. Entonces, cómo el arte no puede quedarse solamente en el área de la academia, sino socializarlo hacia las comunidades como una herramienta para el trabajo en equipo. Entonces, a partir de esta vinculación y de este paradigma, entonces empezamos a pensar cómo podemos socializar las artes plásticas, por ejemplo, como una herramienta para trabajar las habilidades para la vida con la población. Entonces fue bastante interesante porque era como un ir y venir de información. Entonces el compañero nos explicaba cómo usar las tizas pastel, cómo dibujar, cómo hacer un collage, ¿verdad? O sea, diferentes técnicas y nosotras retroalimentábamos cómo podemos implementarlo para hacer un taller socioeducativo, ¿verdad? Entonces nosotros nos sentábamos, practicábamos las sesiones, hacíamos los dibujos y todo tal cual como pensábamos hacerlo en la realidad y al final aprendimos mutuamente. Sí, porque también el compañero a veces nos consulta, pero bueno, ¿cómo hacer un taller? Entonces nosotros retroalimentamos esta parte de nuestra experiencia
haciendo talleres socioeducativos y él nos daba todo el conocimiento que él tenía en arte. Entonces fue como, o sea, dio frutos muy lindos porque fue un aprendizaje muy de la mano. Ajá. Revisando un poco la temática, revisando también la información y la propuesta en sí, pude ver que trabajaron con personas en su etapa de preadolescencia, adolescencia y Ujú. fue también un trabajo como muy particular que muchas personas pues no se imaginan porque piensan, es complejo, ¿verdad? Lo trato Ujú. como adolescente, lo trato como un niño, están como en este intercambio. ¿Qué características tiene esta población y qué les motiva a ustedes a trabajar justamente con estas edades? Justamente partimos de eso, como la transición de la edad. Ujú. Entonces, están finalizando la escuela o están iniciando el colegio, ¿verdad? Es una edad donde, como dice usted, que a veces no son tratados ni con, ¿verdad? Desde la niñez, pero tampoco son personas adolescentes, ¿verdad? Todo eso es la Sí. preadolescencia. Entonces, como ese transitar, y justamente también nació porque venía, bueno, lo que fue la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Del COVID-19, que también se privó las relaciones interpersonales. Claro, sí. Entonces, aquí es donde también surge esto de por qué no implementar habilidades para la vida, para crear esas herramientas psicosociales para poder enfrentar los retos que presenta la población. Ujú. Y ahí fue como inició. Y creo que durante la experiencia fue más bien o sea, fue muy enriquecedora porque Claro. ellos nos enseñaron un montón y fluyó. Creo que ellos mismos Ujú. crean, y como es desde lo socioeducativo, ellos también crearon el espacio y ellos Ujú. construyeron en conjunto. Entonces aprendimos muchísimo de la población en conjunto. Entonces creo que fue muy valioso. Sí, parte igual como nos vinculamos con el Centro Cívico por la Paz, que ahí como Ujú. por paréntesis, Cartago es uno de los 7 cantones que se seleccionaron en ese marco el programa para la prevención de la violencia y promoción social. Entonces se crea el Centro Cívico por la Paz en alianza con la Municipalidad de Cartago. Y cuando nosotros nos acercamos para consultar la posibilidad de vincular la iniciativa, nos abren las puertas y justamente nos mencionan que esa etapa como de transición, ¿verdad? También es una de las que más trabajan. Ellos trabajan con niñez, adolescencias, juventudes, y como que en esa transición estaban vinculando acerca de la prevención social, principalmente con el bullying, ¿verdad? Nos mencionaban que, por ejemplo, según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, que es el PISA, en 2024, 44% de las personas estudiantes en Costa Rica habían vivido alguna expresión de bullying, ¿verdad? En los centros educativos. Y justamente como el desarrollar estas habilidades para la vida, la escucha asertiva, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, era uno de los ejes principales que ellos estaban trabajando desde el arte. Y pues justamente como que llegamos en el mejor momento para ajustarnos a la oferta programática que tenían el año pasado. Qué importante también esa lectura de espacio que hace justamente la municipalidad y Ujú. específicamente el proyecto, Claro. em, y también esa lectura del contexto que están viviendo estas personas. Ujú. Ustedes cuando estaban haciendo la práctica y cuando pasaron por este proceso también que les incentivó y que les despertó eso de querer la iniciativa, ustedes en algún momento se imaginaron, o sea, ¿cómo es que llegan? Ustedes dicen, bueno, ya vimos todos estos elementos, ¿cómo proponen la iniciativa? ¿Verdad? ¿Cómo le dan forma a eso para justamente tanto de parte de la Vicerrectoría de Acción Social como también en los espacios físicos en Cartago, Ujú. hacerlo una realidad? Ujú. Bueno, lo importante también es que como la práctica de trabajo social te da insumos y herramientas para poder crear un proyecto, digamos, como tal, que eso también se basó en el segundo ciclo. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo el proyecto había que implementar talleres socioeducativos y nos basamos incluso también en temáticas como bueno, se salieron luces como que había un bullying, porque fue una escuela que nos insertamos, temas de xenofobia, racismo y diferentes como, ¿verdad? Situaciones que se reflejaron en el diagnóstico. Entonces, y eso requiere un trabajo. Entonces ya teníamos como una experiencia previa con una práctica y una formación que la docente de verdad nos dio. Y a la vez también la Vicerrectoría de Acción Social te brinda como un instrumento, una guía de cómo formular. Entonces Ujú. ya teníamos como esos elementos teóricos también desde trabajo social, Ujú. pero también te brindan insumos. O sea, no estás solo.
Te dan como una guía para que uno comience a formular, porque aquí deberá objetivos, metodología, es totalmente un proyecto. Entonces, eso obviamente facilita poder. Ahí era como, bueno, ahí era como vincular el arte. Pero ahí es donde surgió la idea de hacerlo con técnicas artísticas y vincular paralelamente habilidades para la vida. Entonces, siento que la experiencia fue amena. Creo que en conjunto los tres que estábamos con este proyecto logramos como establecerlo muy bien. Y creo que tanto como el compañero también nos brindó como mucha de su experiencia y nosotros a ellas. Entonces creo que el acompañamiento tanto de todas las unidades y las experiencias previas de cada uno sirvió y eso se logró llevar al papel para que fuera después aprobado y ejecutado como tal. Ustedes mencionaban de las habilidades para la vida. ¿Qué tipo de habilidades para la vida se trabajaron en este proyecto y de qué forma se abordaron también como diversas problemáticas, diversas cuestiones que surgieron en el proceso? Porque me imagino que algunas dificultades o algunos retos se presentaron en el proyecto. Bueno, nosotros empezamos con una sesión diagnóstica, ¿verdad? Para conocer un poco las necesidades, intereses de la población con la que vamos a trabajar. Ahí cabe destacar que trabajamos con 25 personas y pues por dicha la asistencia fue bastante constante. Tuvimos casi siempre durante 2 meses de 25 a 23 personas, ¿verdad? En asistencia. Igualmente fue igual en el centro cívico. Y nosotros hicimos esa primera sesión vinculada, por ejemplo, a algunas técnicas para poder conocer esta dimensión creativa, ¿verdad? De resolución de problemas y cómo enfocaban ellos su perspectiva de vida también. Entonces, una actividad muy interesante que nos propuso el compañero con el que trabajamos era dibujar flores, ¿verdad? Y cómo las flores muchas veces o cualquier tipo de dibujo empieza a aprenderse la forma de dibujar desde el kinder, ¿verdad? Cómo dibujamos todos una casita siempre igual, en qué momento empezamos a estandarizar nuestro pensamiento, dejamos de ver una flor, una casa desde nuestra propia perspectiva. Entonces fue un reto creativo, esa sesión fueron retos creativos en donde él les pedía que dibujaran flores y luego decían, vean cómo todas las flores se parecen, porque a todos nos dijeron que las flores tenían que dibujarse así. Luego se llevaron como al jardín que habían en la misma instancia al centro y luego ellos empezaron a reinterpretar los dibujos a través como de estos ejercicios creativos y utilizando una técnica que se llama frottage, que básicamente es agarrar hojas y con lápices frotar en diferentes superficies para ver qué patrones se encuentran y a partir de esto crear dibujos. Luego de eso tratamos como de vincular al grupo porque en realidad no se conocían entre sí, aunque eran de Cartago y algunos eran como compañeros de clases o incluso como que se habían visto en la escuela, nunca habían interactuado. Entonces fue bastante interesante este factor y empezamos a crear, por ejemplo, actividades de collage, ¿verdad? O de crear figuras en arcilla y luego presentar una obra de teatro en colectivo. Entonces, entre todos tenían que empezar a hablar entre sí, a dialogar, a tener consensos. Y también trabajamos la parte de la identidad, que creo que eso es uno de los factores como que más le dimos énfasis por esta etapa de vida, a través de retratos, de dibujos en Canva y pinturas de elementos que les representaran. Y lo que más vinculamos con las habilidades para la vida es que cada actividad que realizamos hacíamos un compartir donde todas las personas decían qué le parecía la actividad que había hecho otro compañero o compañera, em, pero principalmente su propia experiencia, ¿verdad? Que era lo que habían aprendido. Entonces, uno de los principales aprendizajes que nos mencionaban siempre era como el manejo de la frustración, ¿verdad? Al ser algo completamente nuevo, que nos decían al inicio como de voy a tomarme un momento porque como no me está saliendo ya no quiero continuar, quiero darme una pausa. Y luego las últimas sesiones justamente nos decían eso, que el haber podido como darse una pausa y volver a continuar y tratar era como la clave que lo habían estado aplicando incluso en sus casos con sus propios ejercicios creativos. Para las personas que están así como, no sé, ya inspiradas en esto, ¿cómo podrían definir ustedes así en una frase súper corta qué es el arte para la transformación? En una frase muy corta y que puedan las personas decir, ok, es esto y a partir de ahí, pues inclusive utilizarlo como una buena herramienta y también cómo esto puede contribuir a fortalecer
el tejido social y la participación ciudadana en la comunidad. Y el arte es una herramienta de transformación, tanto individual como social, porque, como dijo Valeria, trabajamos mucho la identidad y entonces cómo eso también trasciende de lo individual, pero cómo desde la colectividad puedo crear arte y que el arte está en todos lados. Entonces la creatividad es importante, no, todas las personas somos creativos, entonces siempre va a estar presente en nuestras vidas en cualquier momento y que todas las personas tenemos un potencial para crear, o sea, para crear nuevas cosas. Sí, yo también lo definiría como participación activa y me gustaría rescatar eso que acaba de decir Catherine sobre que todas las personas son creativas, porque es muy interesante cómo nosotros siempre pensamos que somos más creativos durante la niñez y cuando les preguntábamos en los talleres como qué se les ocurriría hacer, siempre decían, es que yo no soy creativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en qué momento de nuestra vida se nos inculca que solo ciertas personas son creativas o tienen grandes ideas y nosotros vamos perdiendo esa capacidad? Entonces, creo que el arte en las comunidades es justamente eso, rescatar que todas las personas tienen excelentes ideas y que el arte se vuelve una plataforma para impulsarlas. Que incluso siempre tenemos como esa idea de que solo ciertas expresiones de arte son válidas. Correcto. Y eso también nos deja por fuera de muchos espacios que son muy interesantes. Entonces, bueno, ustedes lo retomaron y me parece fabuloso. Y a partir de esta iniciativa, ¿qué quisieran compartirle ustedes a las personas que tienen como esa idea o que más bien, pues por medio del arte podrían inspirarse a transformar otros espacios de su vida? A las personas, a las comunidades propiamente que están pues buscando otras alternativas. Creo que intentarlo y no dejarlo como en el pensamiento. O sea, creo que lo vital aquí fue, intentémoslo. Nada pierde crear una propuesta o una iniciativa y decir, bueno, vamos, pongámoslo en camino, propongámoslo y vamos a ver qué sucede. Y creo que nunca dejarlo y guardarlo, sino más bien llevarlo a la práctica. Y creo que uno nunca sabe, y como nosotros experimentamos, qué puede frutos dar. Y bueno, en nuestro caso fue maravilloso porque la asistencia fue enorme. Y también como esto, y uno lo ve reflejado, porque el impacto que tuvo en la población y cómo la misma población va construyendo en conjunto y ellos mismos van creando aún más, y lo hace más grande de lo que uno pensó que podía ser. Sí, justamente aprovechar la plataforma de iniciativas estudiantiles. Actualmente se encuentran en sesiones informativas en todas las sedes y recintos y luego hay una segunda etapa que se llama Nos tomamos un café y ahí justamente Victoria y César, que son como los encargados de iniciativas, brindan sesiones informativas y explican un poco cómo formular el proyecto, que es también como la guía. También tiene una gran apertura para hacer consultas, entonces es un proceso donde usted recibe retroalimentación y acompañamiento incluso de una persona profesional en el campo o una persona estudiante que ya haya presentado iniciativas. Entonces sí existe ese acompañamiento para llevar a cabo una idea. No olvidar que la U nos brinda muchas herramientas para poder nosotros impulsar estos proyectos. Y creo que iniciativas estudiantiles como estudiantes es una herramienta fundamental para poder llevar y hacer lo posible. Perfecto. Vamos a hacer una pausa para recordarles a ustedes también que podcast de trabajo social, trayectorias, desafíos y miradas y otros de los proyectos como iniciativas estudiantiles es justamente gracias a fondos especiales de la educación superior, FES, y por supuesto que también les recomendamos que visiten la página web y también las redes sociales de la Escuela de Trabajo Social para ver este y otros episodios del podcast Trabajo Social. Volvemos con el podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Hoy estamos en el episodio número 3 de la temporada 4 con Catherine Jiménez Fonseca, bachiller en Trabajo Social, y con Valeria Vargas Porras, bachiller en Trabajo Social y también estudiante de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Hoy nos acompañan estas dos chicas para conversar sobre las iniciativas estudiantiles propuestas en años anteriores, la iniciativa 259, Arte para el Desarrollo Personal, y la iniciativa 281, Voces Volcánicas. En esta segunda parte vamos a conversar de esta nueva iniciativa que además llama mucho la atención, que bueno, se decidieron por volver a plantear
otra iniciativa estudiantil y nos interesa muchísimo conocer qué fue lo que les motivó a plantear Voces Volcánicas. Bueno, Voces Volcánicas inicia desde la formulación del anteproyecto del trabajo final de graduación. Bueno, actualmente está en modalidad proyecto. Entonces, bueno, ahí obviamente inicia la temática y por qué mujeres migrantes nicaragüenses en condición de exilio y refugio, que es la población que va dirigida. Y de hecho, como ya habíamos hecho una iniciativa, dijimos, ¿por qué no volver a plantearla y vincularla con el TFG? Incluso recuerdo que Victoria de Iniciativa Estudiantil nos dio como el visto bueno, como sí, adelante, vuelvan a plantear. Y claro, también con el vínculo que realizamos, y bueno, estábamos en conjunto trabajando con la colectiva Feministas Volcánicas, que es digamos, con la colectiva que estamos trabajando para poder formular el proyecto del trabajo final de graduación. Le comentamos y todo, entonces fue maravilloso, porque no queríamos que solo quedara el diseño, porque hacer un trabajo final de graduación queda en diseño. Entonces nosotros queríamos que no quedara solo en el papel. Todavía estamos con esta inquietud de no solo en el papel. Entonces, bueno, iniciativa era como ese mecanismo para poder ejecutar el proyecto. Y por eso así, bueno, y así fue como nació esta segunda iniciativa estudiantil. En la revisión, y aquí voy a citar textualmente la formulación del proyecto de Voces Volcánicas, dice que pretende crear un manual o una guía de acceso a la seguridad social dirigido a las mujeres nicaragüenses en condición de exilio y refugio, que parta de las experiencias vividas por la población. Y bueno, aquí esto es citando justamente a Jiménez y Vargas, que están hoy acompañándonos. ¿Qué lectura hacen ustedes para justamente, porque me parece muy específico, ¿verdad? Sí. El tema de seguridad social en esta población y específicamente mujeres que sabemos y que ustedes incluso lo retoman en su propuesta, que las estadísticas hablan, ¿verdad? Muchas de estas personas se dedican a trabajos relacionados a labores domésticas y demás y quedan por fuera de este tema de seguridad social. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes que las lleva a llegar a esta población y justamente con este tema? Claro, como decía Catherine, paralelamente el año pasado que estuvimos formulando el anteproyecto, estuvimos en el taller de seguridad social y en esa búsqueda de migración y de seguridad social encontramos, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, que un 32% de la población migrante en Costa Rica no se encuentra asegurada. Y esto únicamente hablando de población que se encuentra pues regularizada, ¿verdad? No hablamos de personas en tránsito o incluso este es un informe del 2023. Entonces en la actualidad puede ser muchísimas más las personas. También esto lo hablamos con la colectiva feminista Volcánicas, hicimos algunas entrevistas y justamente lo que nos hablaban era este proceso de regularización migratoria y todas las dificultades que existen en torno a partir de esto. Justamente nosotras lo reafirmamos en el trabajo que hicimos en la Defensoría de los Habitantes en el segundo semestre, donde encontramos que muchas de las solicitudes que llegan justamente a la Dirección de Igualdad y No Discriminación es que la población migrante, al no obtener una resolución pronta de la Dirección General de Migración y Extranjería, pasan inclusive de más de 2 a 3 años aproximadamente solicitando la regularización y pues quedan como en ese limbo entre no contar con un permiso laboral, entre no poder estar aseguradas en la caja, ¿verdad? O tener estos documentos provisionales que le limitan su acceso a la seguridad social. Inclusive encontramos muchísima población migrante que tenía, por ejemplo, enfermedades crónicas, que tenían ya muchísimo tiempo, inclusive un año, de no lograr acceder a sus medicamentos, ¿verdad? Y con esta limitación también económica de poder comprarlos por fuera. Entonces, justamente la población nicaragüense es la que tiene mayor presencia en el país. Entonces, consideramos que era muy necesario, particularmente por la gran cantidad de solicitudes que llegan a la Defensoría de los Habitantes. A la semana podían ser incluso más de 50 solicitudes. Entonces es abismal la gran cantidad de información. Nosotras logramos revisar como 400 expedientes aproximadamente. O sea, fue bastante información y justamente vinculado a la no respuesta y cómo la población termina
accediendo a sus derechos como la salud mediante ONGs, ¿verdad? O organismos de cooperación internacional de forma paralela. Sí, incluso la Defensoría para ellos decían que era muy alarmante, porque en los primeros 3 meses del año pasado, de hecho, sale en el informe de la Defensoría de los Habitantes que tuvieron un aumento del 250% en el primer trimestre de la cantidad de denuncias. Entonces, claro, aquí da luces y reafirmamos la necesidad que hay con el acceso a la seguridad social. Y aquí con esta revisión nos damos cuenta de eso. E incluso cuando nosotros ya estábamos en la práctica, ya había aumentado más la cantidad de denuncias que se había sumado este 250% en el primer trimestre. Entonces, sí hay una necesidad y una preocupación grande a no poder contar con esta regularización pronta de la población y considerando la población nicaragüense como siendo la principal población que reside en el país. Bueno, los avances de esto lo veremos durante el 2025 y esperemos ya en el 2026 que ustedes culminarían ya con todo y ver qué tal, qué surge. Ahí probablemente y les dejamos las puertas abiertas para ver qué fue lo que ocurrió con esto, porque es un tema alarmante, yo creo que. Y a propósito también les recomiendo el episodio anterior que hablamos justamente sobre migraciones y personas refugiadas en Costa Rica, que Angie nos comentaba también mucho de lo que se hace con esta población. Chicas, ha sido una charla maravillosa. Yo he sentido que ha sido como un tema de mucho provecho y esperamos también que usted que nos está escuchando y nos está viendo lo sienta así, que se inspire a hacer esa iniciativa estudiantil o esos otros proyectos, que busque esa articulación, pero que también conozca que en la Universidad de Costa Rica se hacen estas cosas con las comunidades. Ya para ir cerrando este episodio, quisiera preguntar o más bien dejar ahí como abierto el espacio a que ustedes nos comenten cómo creen que impactan estas oportunidades de acción social tanto a la comunidad en sí, a la población externa a la Universidad de Costa Rica, como también desde trabajo social, cómo impactan estas prácticas y este acercamiento, ya sea a instituciones o a comunidades que tienen problemas reales. Claro, considero que, bueno, al ya haber realizado una iniciativa y uno ver el proceso de la población y también de todo el insumo que puede dar la universidad y todos estos espacios como es iniciativas estudiantiles y poder llevarlo más allá y el haber llevado procesos donde uno ya identifica y hacer esos procesos diagnósticos y ver necesidades de la población, al final cuando uno ve a lo último digamos del proceso y ver, bueno, sí, porque no éramos nosotras, era la misma población que nos externaba y nos comentaba. E incluso al final las madres y padres de la familia de las personas preadolescentes nos agradecían porque decían, me comentaron tal cosa, tal cosa. Y entonces cuando siempre hacíamos procesos al final de cada sesión, ellos lo externaban y lo decían. Entonces dijimos, bueno, claro, sí hay un impacto y sí puede llegar a la vida de cada persona. Y por supuesto, llega a la vida de nosotras también como que proponemos porque aprendimos demasiado de la población. Y así esperamos que sea también con este segundo iniciativa, que pueda también poder llegar a muchas personas y aprovechar esos espacios para que gran población pueda acceder a cada digamos, como a este medio que nosotros estamos realizando. Y también creo que parte de las iniciativas estudiantiles visibiliza el compromiso de la universidad de generar diferentes proyectos y devolver a la comunidad, ¿verdad? Toda la inversión social que existe desde estos centros educativos y que no solo la universidad se limita a trabajos comunales universitarios, sino que existen proyectos, que existen estas iniciativas estudiantiles, voluntariados y demás en los cuales las personas estudiantes nos podemos sumar, complementar nuestra formación educativa, pero también devolver a las comunidades y trabajar de forma conjunta. Bueno, chicas, yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes por acompañarnos, por acceder, porque sé que además conlleva muchos sacrificios, ya ustedes están insertas en el mercado laboral y ya están con muchísimas también oportunidades afuera y también dejarles abiertas, como les decía anteriormente, las puertas del podcast y de la escuela para que puedan compartir y socializar también el proceso. ¿Algún otro consejo o recomendación que quieran dejar acá antes de finalizar el episodio? Que se animen porque ya iniciativas se tienen las sesiones informativas y es un espacio de muchísimo aprendizaje,
También se obtienen muchos talleres formativos como de primeros auxilios psicológicos, trabajo con diferentes comunidades, entonces es una experiencia maravillosa. Lo resumo, atrévase. Sí. Bueno, ahí les dejamos a ustedes que nos escuchan y que nos ven esa inspiración. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y también por seguir el podcast de Trabajo Social. Recuerden también que esto llega gracias al Fondo Especial para la Educación Superior FES, quienes dan los fondos para todas las iniciativas de acción social, de investigación y también las iniciativas educativas. Un agradecimiento especial a el ICAM de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva por el apoyo técnico que nos brindó y también por el espacio físico.